Esta mañana me gustaría compartir con ustedes unos pasajes y este pasaje que estos versículos con los que vamos a meditar en esta mañana tienen una significación especial para mí por unos tiempos que estamos transitando como familia en algunas cosas, y no sé si a ustedes les pasó en alguna vez que pareciera que Dios hace un poco de silencio y no pueden llegar a descubrir qué es lo que Dios está haciendo. Pareciera que Él estuviera un poco ausente. Y mientras estaba en estos momentos de reflexión, por lo tanto lo que voy a compartirles es algo que debería ser siempre así, pero casi nunca es así. Generalmente cuando compartimos o queremos hablar, queremos enseñarle a los demás, pero primero no pasó por nuestras vidas. Siempre sabemos lo que los demás tienen que hacer, pero muchas veces no sabemos lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, en esta etapa de introspección que estaba ahí pensando en estas cosas, es donde me permitió ver estos versículos. Este pasaje está en el libro de Marcos. Lo había leído infinitas veces. Uno de los primeros libros, cuando yo llegué a la iglesia tenía 4 años, aprendí a leer muy rápido, y uno de los primeros libros que me regalaron, un librito a color, existía el color en mi época cuando yo era niño, era sobre el libro de Marcos. Entonces siempre tenía una fascinación especial. Después entendí de más grande por qué. Bueno, Marcos escribe un libro bastante sencillo de leer, bastante práctico. Y esto es porque Marcos, cuando escribe esta carta, él está, lo que dicen los teólogos, él está escribiendo de alguien que le está contando una historia. Entonces yo me imagino a este joven Marcos ahí escuchando una historia como si fuera un niño de todas aquellas cosas que el Señor había hecho. A un énfasis especial de Marcos es que Marcos muestra al Señor tal cual es, un Señor sufriente, un Señor que se cansaba, se fatigaba, que lloraba, que sentía la traición de aquellos que estaban con Él, que sentía el dolor por la pérdida de sus seres queridos. Un Jesús igual que nosotros, y eso es lo que siempre me llamó la atención del libro de Marcos. Y obviamente Marcos hace un énfasis especial también en los milagros, los relata, va de historia en historia, para mostrar a este Jesús que no solamente era un siervo sufriente, como algunos titulan a lo que es el compendio del Evangelio de Marcos, sino también mostrar la divinidad del Señor, el poder del Señor. Pero hay un pasaje en el capítulo 9 del libro de Marcos, y seguramente lo conocés, lo leíste un montón de veces, y quiero en esta mañana poder enseñarte algunas cosas. Dice así, Marcos capítulo 9, versículo 14, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, dice, se asombró, y corriendo a él, le saludaron, y él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije, gracias Aldo, y dije a tus discípulos, perdón que se me fue, que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dice: si puedes creer, al que cree todo le es posible.
E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Interesante pasaje, si los hay. Hay muchos escritos acerca de este pasaje y creo que es la tercera vez que hablo del mismo pasaje. Y cuando lo leo otra vez encuentro más cosas y más cosas. Y me encantó. Y como dije, partiendo de una situación particular, me enseñó a ver algunas situaciones. Así que quiero que me acompañen. Voy a tratar de hacer un compendio de todas las cosas que fui viendo. Me hice un bosquejo para no perderme, pero si nos metemos allí en el versículo vamos a descubrir algunas cosas. En primer lugar, ¿cuándo está sucediendo esto? Bueno, en un pasaje anterior, que es un pasaje central del Nuevo Testamento, que es la transfiguración. Jesús está con sus discípulos, él los lleva ahí a un lugar, y aparta a 3 de ellos y los lleva a orar, y están orando allí y el Señor se transfigura delante de ellos. Lo que hace es mostrar su gloria, que estaba velada en ese momento, que estaba tapada, y él muestra su cuerpo glorificado y los discípulos ahí lo ven, adoran al Señor, y luego comienzan a bajar. Luego que termina todo esto, que ellos comienzan a bajar caminando. En otra parte está otro grupo de personas. Hay un pintor que después lo fui viendo, se llama Rafael, un pintor muy conocido, está entre los 3 grandes, y él pinta, hay un cuadro que se llama La Transfiguración, y en una parte está Jesús con estos 3 discípulos, todo glorificado, y abajo del monte está toda la gente con este hombre, con este papá, con un nene que está ahí, atormentado por los demonios, y toda la gente en un cuadro bastante tétrico. Y muestra esas 2 escenas. El Señor está allí, comienza a bajar y encuentra a estas personas. Lo interesante es que todo esto, acá hay una gran multitud con los discípulos que estaban allí, que habían ido como a mirar. Estaban los escribas también y los fariseos. Y bueno, los describe Marcos también ahí porque estas personas estaban buscando la ocasión de hacer caer a Jesús. Y parecía que habían encontrado algo porque estaban ahí y veían que los discípulos a los cuales Jesús les había dado poder, y que ya el relato nos muestra que, o nos da a entender que ya habían echado algunos demonios, ya habían curado a algunas personas, no lo podían hacer. Entonces estos dijeron: es la nuestra. Después estaban los curiosos de siempre, que se aparecen cuando hay algún espectáculo, y así que todos estaban ahí. Y lo interesante es que todas estas personas estaban ahí discutiendo entre sí y nunca se dieron cuenta que llegó el Señor. Y la palabra que aparece ahí, que dice el versículo 15, enseguida toda la gente viéndole se asombró. Esa palabrita ahí que aparece 2 veces más en el Nuevo Testamento, tiene que ver con cómo era el estado en el que se encontraban todas las personas. Un estado de total angustia, miedo, espanto, nerviosismo, y aparece 2 veces esta palabra. Una es aparece antes cuando Jesús, aparece después cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní, en ese momento de angustia, que dice que él se angustió, y la segunda es cuando los discípulos van a la tumba de Jesús y se asombran porque no lo encuentran. O sea, esa era la misma palabra, todas las personas estaban ahí expectantes, asustadas, preocupadas, había un clima bastante sombrío y tenso, y en ese momento llega Jesús. Ahora, no me quiero detener tanto en los detalles, pero sí algo interesante. Y podríamos poner, porque sé que le ponen título a los mensajes, entonces le voy a dar una mano con eso. Yo puse superando la incredulidad. Después lo pueden cambiar, no hay ningún problema, pero para que tengamos una guía. Superando la incredulidad. Vamos a tomar como versículo central el versículo que está del versículo 24, dice: inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo:
creo, ayuda mi incredulidad. Esa es la frase central de este versículo. Creo, ayuda mi incredulidad. La definición de esta palabra pistía nos muestra una falta total de fe y o confianza. Eso es lo que dice el diccionario bíblico acerca de esta palabra. Es una falta total de fe y o confianza. No solamente tener un poco, es una falta total. No hay nada de fe en él. Hay muchos ejemplos acerca de la incredulidad en la Biblia, pero muchos también ejemplos de nuestras vidas en cuanto a la incredulidad. Cuando vemos a este hombre acá, él lo había llevado porque había escuchado que Jesús podía hacer un milagro y había intentado todo. Y hay muchos detalles, no me quiero perder porque me encanta hablar de estos versículos, pero hay muchos detalles interesantes. Pero vamos a ver ahí entonces que la frase central es esa falta de incredulidad. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la realidad de la incredulidad. Hay incredulidad en nuestras vidas. Hay incredulidad. Todos tenemos una confianza y una fe total, siempre. Si levanten la mano, lo felicito, le doy la mano y me voy a mi casa. No, no es siempre así. De hecho, Jesús mismo le dice a sus discípulos, luego que ellos cenaron con el Señor, que le estaba diciendo, y ellos dicen, no, Señor, no te vamos a abandonar. Mirá, Pedro dice, Satanás me ha pedido zarandearlos, pero yo he rogado a Dios para que vuestra fe no falte. Por lo tanto, eso nos da un énfasis especial, que nuestra fe suele tender a faltarnos, que nuestra confianza suele disminuir, y que muchas veces, la gran mayoría de las cosas que hacemos, de las veces que nos equivocamos, de las veces que nos frustramos, de las veces que tenemos miedo, de las veces que nos preocupamos y que nos llenamos de ansiedad, es esa falta de fe y confianza. ¿Por qué? Porque mientras tanto tratamos de hacerlo y solucionarlo con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios métodos y con nuestros propios recursos. Pero es en ese momento cuando faltan los recursos, los medios, las formas en que nos damos cuenta que no tenemos nada. Y a esta situación había llegado este hombre. Hay varios versículos en la Biblia hablando acerca de la incredulidad. Es por eso que Dios le habla a aquellos hombres de fe varias veces exhortándolos en cuanto a esto. Y si empezamos desde el principio, Dios le había dicho a Eva y a Adán que no podían comer del fruto y que tenían todo lo necesario, y ellos en un momento viene Satanás, les plantea otra cosa y enseguida dudan de eso que Dios había dicho. Más adelante podemos decir a Abraham, Dios le había dicho, vas a ser el padre de generaciones, y Abraham ve que el tiempo se está pasando y busca otra opción, y hoy estamos viendo los resultados de esa opción. Entonces, siempre pasa esto, pero hay un pasaje que siempre me pareció central. Siempre lo usé para hablar acerca de la voluntad de Dios y la ansiedad que tenemos. Hay un momento allí en 1 Samuel, para que después lo puedan leer, 1 Samuel 13, Samuel había dicho a Saúl que él iba a llegar, que tenía que esperar para ofrecer los sacrificios para que el ejército salga a la guerra. Y hay un momento que Saúl comienza a desesperarse porque dice, el ejército se me está desmadrando, y va y ofrece sacrificios. Eso no estaba hecho para él, lo tenía que hacer el sacerdote. Y termina de ofrecer el sacrificio, y Samuel viene subiendo al monte. Siempre me imagino esta escena, un monte, Saúl de este lado, Samuel de este lado subiendo, y la desesperación le ganó a Saúl. Y cuando Saúl estuvo haciendo lo que no tenía que hacer, llegaba Samuel en el momento exacto que dijo que iba a llegar. Pero la desesperación le ganó. Y trató de hacer las cosas por sus propios medios y por sus propios recursos. ¿Y sabes lo que le dice Samuel a Saúl? Locamente has hecho, Saúl. Locamente. Él pensó en su mente que esto era algo correcto, que tenía que hacer, que estaba haciendo bien. Pero Samuel dice, ¿sabes qué? Locamente has hecho. No has hecho lo que Dios te mandó. Y a veces las circunstancias nos hacen actuar locamente, desesperadamente.
sin consultar lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, debemos reconocer la presencia de la incredulidad en nuestras vidas. Ahora vimos la realidad de esta incredulidad. La segunda cosa que tenemos que ver es las consecuencias de la incredulidad. Hay algo interesante, es el bloqueo del poder de Dios. Muchas veces no podemos ver el poder de Dios obrando, no podemos ver el poder de Dios actuando y no nos permite disfrutar de lo que Dios puede llegar a hacer, porque esa incredulidad nos mueve a hacer las cosas por nosotros mismos. El Señor mismo, que cuando está frente hacia la tumba de Lázaro, en Juan, capítulo 11, versículo 40, le dice: ¿no te he dicho que si tú creyeres verás la gloria de Dios? Todas las personas estaban ahí, asustadas, ya dando por perdido todas las cosas. Sin embargo, para el Señor Jesús nada estaba perdido. Nada estaba terminado. Y el Señor Jesús hace una gran obra. Pero le enseña a esta mujer: ¿no te he dicho que si tú crees verás la gloria de Dios? Ahora, repetilo para vos mismo, para adentro, sí. Dios no me ha dicho que si yo creo en Él también puedo ver su gloria, también puedo ver su poder obrando, porque sí lo ha dicho un montón de veces. Y como vuelvo a repetir, muchas veces los fracasos, las incertidumbres, la ansiedad, las malas decisiones tienen que ver con esta incredulidad. Es el motor de todas las cosas, porque no sabemos confiar en Dios y porque creemos que confiamos en Él, pero esto es mentira, esto no es así. Así que cuando hemos reconocido la falta, la realidad de nuestra incredulidad y vemos las consecuencias también, dentro de las consecuencias, vemos que hay una pérdida de paz y confianza. No tenemos paz porque no sabemos qué hacer ni cómo hacer. Y se empiezan a agotar todos los recursos. Y muchas veces Dios nos lleva hasta ese momento donde ya no tenemos, como decía el Martín Fierro, un palo donde rascarnos, donde no sabemos, ya no tenemos ningún apoyo. Dios necesita muchas veces llevarnos a eso. Y quiero decirte en esta mañana que Dios te va a llevar a eso, porque es necesario que te lleve a ese momento. Pero quiero decirte que no tengas miedo, porque Dios te ha dicho que si crees en Él vas a ver su gloria. A lo largo de toda la Biblia encontramos los grandes momentos de estos hombres fueron en momentos difíciles, donde Dios pudo probar el quilate de su fe, donde pudo aumentar esa fe, donde pudo hacerlos hombres de fe en medio de estas circunstancias. Así que también la consecuencia de la incredulidad de Dios nos lleva también a dudar de la voluntad de Dios. Muchas veces Dios nos ha mandado a hacer algo o hemos tomado una decisión confiados en que es la voluntad de Dios, nos mostró Dios de diferentes maneras, pero es probable que en el transcurso las cosas no sean fáciles. Y lo primero que hacemos, que viene a nuestras mentes, es dudar si eso que hicimos es la voluntad de Dios. Déjame decirte que si has visto que es la voluntad de Dios, que si la palabra de Dios, que si aquellos hermanos espirituales están confirmados que has visto que es lo que Dios te envió a hacer, no dejes que la duda te gane. Porque una de las cosas que nos pasa cuando estamos sumergidos en esa incredulidad es dudar de la voluntad de Dios. Dudar de lo que Dios quiere hacer con nosotros y con nuestra vida. En cuarto lugar, vamos a ver a este hombre, porque es el ejemplo que nosotros necesitamos tomar en esta mañana. Entonces, en cuarto lugar, la petición de ayuda. El Padre está allí, se presenta ante el Señor. Pero antes, en el versículo 19, el Señor está viendo toda la situación y les dice: oh generación incrédula. Y tenemos que tomarlo como si nos estuviera hablando a nosotros. Y el Señor dijera: somos una generación incrédula. Somos una generación incrédula. Porque estamos a veces demasiado confiados en muchas cosas que tenemos nosotros y a nuestro alrededor. Y este hombre está allí, aparece. Y es tan interesante lo que hace el Señor. Dice el versículo 20, le trajeron al niño. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho.
quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y Jesús, ¿qué preguntó? Es la mirada que tiene el Señor y que tenemos que tener nosotros también, una mirada de compasión, porque el Señor podría inmediatamente haber sanado, pero Él pregunta, se detiene y dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y eso tiene que ver con cómo Marcos escribe, porque muestra la personalidad del Señor, una personalidad compasiva, que está preocupado no solo por hacer el milagro y que se vea, sino también por lo que estaba sucediendo a ese hombre. Ahora imagínense a este hombre totalmente desesperado. Llega al lugar porque le habían dicho tal vez que los discípulos hacían milagros, y él dice que desde niño le sucedía esto. Muchos años sufriendo con este niño. Trago un poco de aire para contarles por qué venía toda esta situación particular. Hace un tiempo, mi hijo tiene una afección alérgica bastante grave, bastante grave en el sentido que cuando esta alergia ataca bastante fuerte, suele generarle situaciones donde muchas veces no puede respirar o se brota todo su cuerpo. Y una noche estábamos ahí hablando con él, ¿no?, de otras cosas. Tiene 5 años, y estábamos hablando y me dice, ¿Dios tiene poder, papá? Sí, le digo yo, tiene mucho poder, es todopoderoso. ¿Y qué significa eso? Bueno, que Dios puede hacer todo lo que quiere, y que Él puede hacer un montón de cosas. Es como un superpoder, intentaba traer esas palabras. Y me dice, para mí no, me dice. ¿Y cómo? Le digo yo. No, porque si no Él me sanaría. Y eso me dejó fue como un puñal. Y me quedé pensando en esas cosas. Entonces, cuando veo esto, tengo que ponerme la piel de ese hombre. A veces, en las situaciones, nos cuesta ponernos en la piel de otra persona. Nos cuesta entender que esa persona, al igual que nosotros, puede fracasar en su fe. Y las circunstancias que están alrededor pueden hacerle dudar, pueden hacerle temer, pueden hacerle tomar malas decisiones. Muchas veces nosotros estamos solamente velando por nuestra vida espiritual, pero no nos preocupamos por la vida espiritual del hermano. No nos preocupamos por su situación. Y si hay algo interesante, que lo vamos a ver en la última parte, que una de las cosas para poder cultivar esta fe es que también nos ocupemos del otro hermano, orando por él, pidiendo al Señor, preocupándonos. Es interesante hasta dónde nos lleva las maneras que el Señor tiene a considerar cuáles son nuestras maneras. A veces venimos acá y somos como esa multitud, estaba ahí, rodeando, y venía porque venían, pero no había entendimiento. Otras veces venimos, a ver qué pasa, a ver, hay alguna situación, alguna raíz de amargura, y venimos a ver si el otro hermano se equivoca o hace tal cosa. Esto pasa acá y pasa en todos lados, así que no nos preocupemos. Estamos en familia, esto no está siendo filmado, creo, ¿sí? Pero pasa, venimos así a la iglesia. Otras veces venimos a ver si el Señor puede hacer algo, pero no venimos confiados. Otras veces venimos como este papá, cargados de angustia, de un montón de situaciones. Sabemos, porque lo hemos leído, porque nos han dicho que Dios puede cambiar esa circunstancia, pero muchas veces no confiamos realmente que Él lo pueda hacer. Entonces, está este hombre acá y le dice, muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros, dice, y ayúdanos. Si puedes hacer algo. Ya este hombre había perdido la confianza, porque imagínense, se lo había traído a los discípulos. Estuvieron ahí reprendiéndole, orándole, lo que sea, no pasó nada, y ya el tipo llega cada vez más cansado. Imagínense que hay un grupo que le estaba seguramente diciendo, ¿para qué traes a tu hijo si estos son unos farsantes, unos mentirosos? Si ese hombre que dice ser el Hijo de Dios no puede hacer nada. Mirá, estos son a los que les dio poder y no pueden hacer nada. Y este hombre llega ahí y le dice, si quieres, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible.
al que cree, todo le es posible. En primer lugar, debemos reconocer nuestra necesidad. La necesidad de que el Señor nos ayude. La necesidad de que Él haga algo por nuestras vidas. Reconocer que necesitamos de Él. Y cantamos la primera canción, que es mi canción preferida, debo decir. Dice la canción: con humildad y sencillez. Dios no puede hacer nada en nosotros si no tenemos humildad y sencillez de reconocer que por nuestros propios medios, nuestras propias fuerzas, nuestros propios recursos, no podemos hacer nada. Y entonces este hombre totalmente desahuciado dice: si crees y puedes hacer algo. El Señor le dice: el que cree, si puedes creer, al que cree todo le es posible. ¿Sabes? Yo me crié en otros ámbitos cristianos, en otras denominaciones, antes de llegar a la iglesia de los hermanos. Y una de las tantas situaciones tristes que me tocó contemplar muchas veces es personas que llegaban desesperadas por muchas situaciones, y cuando no sucedía algo, bueno, es porque vos no tenés fe, es porque no tenés la fe suficiente, porque te falta la fe. ¿Sabes? Esto no es muy distinto de muchas religiones, el que las cosas no sucedan por falta de fe. Lo interesante de estos pasajes es la diferencia marcada de Jesús con cualquier otra religión. Porque Él no solamente nos pide confiar en Él, sino que tiene el poder suficiente para que nuestra confianza sea absoluta. Y eso no lo puede hacer nadie. Y dice, este hombre, reconociendo con humildad la necesidad de ayuda, dice, e inmediatamente, versículo 24, el padre del muchacho clamó y dijo: creo, sí que creo, pero ayuda mi incredulidad, porque la fe que tengo es muy poca, es inútil, es inservible. Porque digo creer, intelectualmente creo, pero mi corazón está muy lejos de eso. Y este hombre humillado, humilde, sencillo, dice: creo, pero ayuda mi incredulidad. Entonces, dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciendo: espíritu malo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Jesús, luego que este padre se humilla, que Dios, que actúa en este hombre para que esa fe que estaba faltando, como lo hizo Jesús una vez por los discípulos, pidiendo al Padre para que esa fe que iba a faltar en ellos no falte, lo hace con este hombre, que reconoce su incredulidad. Reconoce su incredulidad. Dios se perfecciona en nuestras vidas cuando somos capaces de reconocer nuestra propia impotencia. Dios se perfecciona en nuestras vidas cuando somos capaces de reconocer nuestra propia impotencia. Eso es lo que dice Pablo en 2 Corintios 12:10. Vamos a buscarlo. 2 Corintios 12:10. Una contradicción parecería. Porque cuando soy débil, soy fuerte. ¿Cómo? Es que todas las circunstancias anteriores llevaron a hacerle entender al apóstol que Dios le había desprovisto de todo en lo cual él se podía apoyar. Y en ese momento de debilidad, de reconocimiento de quién es Dios, él era fuerte. Lo mismo es lo que debe sucedernos a nosotros en nuestras vidas. A veces estamos orando para que todas las cosas nos salgan bien, pero no debe ser así. Obviamente que si uno espera que las cosas no salgan bien. Hace un tiempo en la iglesia empezamos a compartir acerca de un programa que se llama La Voz de los Mártires. Empezamos a compartir acerca de los creyentes perseguidos en diferentes partes del mundo. Lo que más me llamó la atención es que las iglesias que más crecen son las iglesias más perseguidas. Y nosotros gozamos de tranquilidad, de paz, de poder venir y reunirnos, y la palabra de Dios enseña que debemos orar para que eso se mantenga así. Pero la iglesia, desde el comienzo de la iglesia, el establecimiento de la iglesia, a mayor persecución, mayor ganancia. A mayor despojo de las cosas materiales de este mundo, mayores personas espirituales. No estoy diciendo que esté mal tener, estoy diciendo otra cosa. Pero como decía esta frase, Dios se perfecciona en nuestras vidas cuando somos capaces de reconocer nuestra propia impotencia.
humildad y sencillez. Vemos allí la respuesta de Jesús. Él tiene compasión por el Padre. Él es capaz de ver la necesidad del Padre. Él promete ayudar a aquellos que se acercan, que buscan de Él. Al que cree, todo le es posible. Y transforma esa incredulidad en fe. Ahora vamos a ver algunas cosas para poder fortalecer la fe. Y es algo que aparece en este versículo. Luego que el Señor va a sanar a este muchacho, luego que el Señor quita ese espíritu de este niño que era atormentado durante muchísimo tiempo, termina la frase, termina lo que Marcos está escribiendo, perdón que se me corrió, y vienen los discípulos, se acercan al Señor los discípulos, y le dicen, pero ¿cómo es posible que nosotros no hayamos podido hacer nada? ¿Cómo es posible que nosotros no hayamos podido hacer lo que vos ya nos habías dado el poder, la autoridad? Ya habían ido pueblo por pueblo predicando, sanando enfermos. ¿Cómo es posible? Y él le dice, bueno, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ahora, muchos se enfocan en el género y no se enfocan en lo importante. El Señor Jesús no está diciendo que hay ciertos géneros de demonios que pueden salir. No, Él está diciendo, cuando nosotros vamos a los demás, lo que tienen los evangelios que se puede comparar con otros evangelios. Y lo que está diciendo el Señor es que en ellos había una falta de comunión total. Él venía, siendo Dios, de estar tiempo a solas con Dios orando. Él siempre se apartaba un tiempo para orar. Siempre se tomaba antes de tomar una decisión, el Señor Jesús se aparta a orar. Fíjate, comienza su ministerio, se va a orar al desierto. Cuando está por morir, ora en Getsemaní. Cuando está por elegir a los 12, se retira a orar. Siempre lo hace. Y nosotros no oramos. Somos una iglesia que no oramos. Nuestra reunión de oración, venimos, estamos, cantamos 2 o 3 canciones, oramos 2 o 3 veces y nos vamos. Y está bien, uno puede decir, bueno, ¿y en tu casa? ¿Cuánto orás? ¿Cuánto hablas con Dios? ¿Cuánto tiempo invertís en contarle a Él, en hablar con Él? En hacer de esa comunión algo constante de todos los días. Acá lo importante es orar. Y debemos ser como los discípulos y tener esa humildad de decir, Señor, enséñanos a orar, porque muchas veces no sabemos. Muchas veces la oración no cambia las circunstancias. Lo digo por experiencia, porque después de todo esto, de estas cosas que venían pasando, con lo cual me llevó a meditar en estos versículos, y me forcé de tomar más tiempo y más tiempo y más tiempo para oración, ¿sabes qué? Me di cuenta que no cambió nada, que siga pasando lo mismo. Pero sí me di cuenta que Dios fue cambiándome a mí. Entonces, la oración produce un cambio en nuestras vidas. Es lo que Dios desea. Las circunstancias pueden seguir estando, pueden ser mejores y pueden ser peores. Pero lo que Él hace es obrar en nuestras vidas. Decía Job en medio de las circunstancias que le estaban sucediendo, que había perdido sus hijos, sus bienes, que su esposa lo había desechado, que sus amigos no lo comprendían. Y dice allí en el Job 23, 14, dice, Él pues acabará lo que ha determinado de mí. Él va a hacer todo lo que tenga que hacer con mi vida. Él conoce cada una de mis circunstancias. Dios conoce, quiero decirte que Dios sí conoce tu dolor, conoce las circunstancias que estás viviendo, la preocupación, conoce tu ansiedad, tu frustración con Él, porque a veces esperamos que Él responda de una manera y no lo hace. Él lo conoce. Conoce la frustración que te llevan las personas. Quiero decirte algo de tantas cosas que encontré en estos versículos. Muchas veces vas a venir a la iglesia y te vas a encontrar con personas como estas. Pero ¿sabes qué? No dejes de venir. No dejes de buscar de Él. Porque Dios es quien te está esperando en este lugar.
Muchas veces te vas a encontrar con una multitud que está agolpada, pero que no quiere saber nada con Dios, que solo viene para cumplir. Muchas veces te vas a encontrar con personas que son indiferentes a tu dolor. No importa, vení por Él. Pero no te transformes en estas personas. Tené la misma mirada del Señor, que tuvo compasión de este hombre, que tuvo compasión de la necesidad. Él pudo ver la necesidad y se ocupó y se preocupó por él. ¿Hace cuánto Él está así? Así que una de las cosas que tenemos que hacer para poder fortalecer nuestra fe es la oración. La segunda también es la meditación en la palabra de Dios. Alguien escribió por ahí que hay 365 no temas o no temas para cada día del año. La meditación en la palabra de Dios nos ayuda a poner nuestro enfoque en Él. Nos ayuda a poner nuestra mirada sobre lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que promete hacer en el presente y lo que hará en el futuro. Y cuando nosotros tenemos nuestra mente saturada de la palabra de Dios, no hay ansiedad que pueda ganarnos. Él dice, echando toda vuestra ansiedad sobre mí, porque yo tengo cuidado de ustedes. Por lo tanto, toda esa preocupación, toda esa ansiedad que no es más que miedo al futuro, a lo que va a pasar, debemos dejarla a los pies del Señor. Para eso, la palabra de Dios nos enseña. Al meditar yo en esto, me doy cuenta que debo dejar mi ansiedad sobre Él. Para dejar mi ansiedad sobre Él, debo orar y descansar en Él. ¿Se dan cuenta cómo cada una de estas cosas va de la mano? Y en tercer lugar, la comunidad y el apoyo mutuo. ¿Qué es esto? Lo que dice el apóstol, estimularnos a las buenas obras. Estimularnos cada día a orar por los demás. Comprometernos. ¿Cuántas veces? Seguramente acá tienen un grupito de la iglesia de WhatsApp, ¿no? Sí, me mandan ahí, oramos, sí, ponen toda la manito, la carita, lo que sea, y después no oramos, es la realidad. Pero necesitamos tener un compromiso, porque tal vez para nosotros es una pavada, pero el hermano que está pidiendo oración puede estar en un terrible momento de angustia, y realmente está escribiendo, y tal vez tenía vergüenza, o tal vez tenía un prejuicio de ¿para qué voy a poner acá si nadie va a orar? Pero lo está escribiendo, y si lo escribió, es nuestra responsabilidad. Si no somos como Caín, Dios le pregunta, ¿y tu hermano? Ah, no sé, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Debemos tener ese compromiso y estimularnos al amor y a las buenas obras. Y esto no es más que la comunidad y un apoyo mutuo. Así que el Señor está esperando que con humildad podamos acercarnos a Él. Ahora, estaba aquí hablando de esta fe de un hombre que se acercó a Él y le enfocamos este pedido de ayuda en cuanto a nuestra fe diaria, no en una fe para salvación, pero capaz que acá en este lugar hay alguien que aún no se ha acercado a Dios, que conoce tal vez a Dios intelectualmente, que sabe quién es Dios o lo ha escuchado alguna vez o lo ha invitado a algún vecino o alguien le ha acercado un folleto, conoce qué es Dios. Pero la Biblia dice que para poder alcanzar esa salvación que el Señor ofrece, es necesario acercarse con humildad y con sencillez. Con humildad de reconocer nuestros pecados, de reconocer que necesitamos a alguien que nos salve de nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores y que si no hay alguien que pueda rescatarnos de esos pecados, es imposible hacerlo por nuestros propios medios. Por lo tanto, en esta mañana te invito a que si es la primera vez que venís o la primera vez que escuchás, hagas como este hombre, desesperadamente le pidas al Señor que aumente tu fe para poder confiar plenamente en Él para salvación. Y dice el Señor que al que a Él viene, Él no le echa fuera. Solamente es salvo a quien, como este hombre, es capaz de reconocer su insuficiencia, que no puede hacer nada para ser salvo. Su incapacidad. Él no puede producir buenas obras. Pero también esa sencillez de reconocer que es un pecador ante Dios y que necesita encontrar una solución a ese pecado. Y esa solución se llama Jesucristo. Así que como cada uno de nosotros un día hemos orado con fe al Señor para que Él nos salve, es una invitación a que también lo puedas hacer.
y aquellos que ya hace tiempo venimos, así como un día en humildad y sencillez nos acercamos a Él para recibir esa salvación, con esa misma humildad y sencillez debemos acercarnos a Él cada día. Vamos a orar. Amado Dios, amado Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque Tú conoces nuestros corazones, conoces nuestra necesidad, conoces nuestras angustias, nuestros pesares, nuestras dificultades. Conoces también cuando nos va bien, cuando las cosas salen de la manera que parecen ir y que también nos olvidamos de ti. Pero en esta mañana, Señor, al ver el ejemplo de ese hombre, nos damos cuenta que muchas veces nuestra fe, Señor, tiende a fallar, tiende a faltarnos, tendemos a dejar de confiar en ti, en tus promesas, y entonces empezamos, Señor, a depositar nuestra fe, nuestra esperanza completa en otras cosas, Señor. Empezamos a agotar todos los recursos que tenemos a mano y a nuestro alrededor. Pero, Señor, te agradecemos porque muchas veces nos llevas tú a agotar todos esos recursos para que volvamos a reconocer que sin ti no somos nada, Señor. Rogamos que tú, Señor, aumentes nuestra fe. Somos incrédulos. No confiamos plenamente en ti, Señor. Nos asusta muchas veces el futuro. Nos preocupan, Señor, demasiadas cosas. Pero queremos, Señor, en esta mañana poder volver a descansar y confiar en ti. Por eso rogamos una vez más, Señor, que tú nos ayudes en nuestra incredulidad y que tú aumentes nuestra fe. Si hay alguien en esta mañana, Señor, que es la primera vez que viene, que esa fe pueda ser depositada en ti, Señor, para salvación, sabiendo que quien deposita su fe en ti para ser salvo, tú le salvas, Señor. Tú le llevas, Señor, para la eternidad con Él. Tú entras a vivir en comunión, Señor, con Él. Y también le acercas a una iglesia donde pueda crecer. Así que te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta iglesia también, este testimonio, para que pueda seguir creciendo, confiando plenamente en ti, siendo plenamente capaces de reconocer todo el poder que hay en ti, Señor. Y que al final de los tiempos puedan ver cómo al mirarte a ti han visto obrar su gloria y poder, Señor. Dejamos esto en tus manos, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias al Señor, gracias a Gonzalo que nos ha visitado y nos ha traído este mensaje tan práctico y tan importante para nuestra salud espiritual. La importancia de depositar nuestra confianza en Dios, en el Señor, para que nuestra vida pueda cambiar. A lo mejor las cosas no cambien, como bien decía Gonzalo, pero los que cambiamos cuando creemos somos nosotros. Y esto es lo que hace falta en la experiencia personal, cambiar nosotros para encarar de diferente manera el tiempo de dificultad. Y este cambio solo es posible cuando Cristo viene al corazón, tiene morada en nosotros y nosotros confiamos realmente en Él. Así que oremos al Señor para que esto pueda ser así, y que demos cabida a la persona de Cristo en nuestra vida.